Llegamos a esta parte del programa de la editorial. Esta vez no vamos a tener acá en el piso a nuestro editorialista de cada sábado, pero sí a quien en otras oportunidades hemos podido entrevistar que también hace editoriales. Así que Desde la localidad de Caleta Olivia. exactamente, lo saludamos a Nicolás Gutiérrez, también referente del Partido Obrero. ¿Cómo estás, Nico? Hola Gaby, María, ¿cómo andan? Saludos a Richard y a todos los chicos ahí en producción. Bueno, Dale. ahí están escuchando. Bueno, Nico, te tocó el desafío de la editorial de este sábado, así que bueno, comentanos de qué va esta editorial política del día de hoy. Bueno, yo estaba escuchando, lógicamente como todos los sábados, las notas previas y el programa, y hay algo que quería destacar, que venían hablando ustedes. Evidentemente la noticia de la semana es la lucha y la gran movilización que dieron las y los trabajadores en su conjunto, ¿no? Enfermeros, médicos, residentes del Hospital Garrahan. Eh, Fue una movilización del movimiento obrero independiente, sorteando inclusive las trabas y los diques de contención que la CTA y la CGT vienen poniendo sistemáticamente a la organización de la clase obrera, eh, que es esta cuestión de que siempre la salud y la educación son como las profesiones que están en el eje de discusión de todo el mundo, pero particularmente de los gobiernos. En ese sentido, siempre se pone a discusión o se pone a debate no cuánto debe ganar, sino por qué debe trabajar en determinadas condiciones y cómo debe trabajar, por ejemplo, algún profesional de la salud o docentes. En este caso, en la salud se, se le requiere o se le exige que trabaje, como decía María al principio, eh, más por vocación que por el salario, ¿no? Como si los trabajadores de la salud no tuviesen necesidades, es decir, esa es la misma encrucijada en la que se quiere meter a la educación. Por lo tanto, siempre que hay una protesta, una huelga o movilizaciones de estos dos sectores, particularmente, el ataque sistemático viene en este sentido. Bueno, pero vos tenés que laburar por vocación, porque por algo estudiaste lo que estudiaste, o te recibiste de esto, o elegiste esta profesión, ¿no? Sabiendo inclusive lo que ibas a ganar. Como si no hubiese un derecho a vivir dignamente porque uno elige determinada profesión. Entonces, es llamativo reparar en esta cuestión porque ya es como una, un concepto que se ha establecido por los distintos gobiernos, pero hoy las y los trabajadores del Garrahan vienen a marcar no solo la dignidad de los trabajadores de la salud de todo el país, de cobrar y laburar en condiciones dignas y cobrar lo que vale la canasta familiar, sino, eh, como decía el flyer del programa de hoy, empiezan a marcar el camino de lucha de todo el movimiento obrero. Que quizás es una frase recontrautilizada, esto de determinado sector marca el camino, como hoy el Garrahan, ¿no? Pero está bueno marcarlo y está bueno volver a decirlo, porque ante tanto ajuste, ante tanta apatía de parte de los trabajadores con, por ejemplo, las elecciones que se fueron sucediendo durante este año, o ante tanta desesperación por la crisis que genera este gobierno, que haya un sector que esté luchando y que esté defendiendo sus puestos de trabajo, cobrar dignamente y laburar en buenas condiciones, que los residentes no se los pase como meros cobradores de un subsidio, eh, bueno, evidentemente es algo que hay que destacar y que hay que valorizar con las características que tiene, porque la movilización de la semana lo que dejó fue que sectores que están peleando por la reincorporación en su puesto de trabajo, como las fábricas Georgialos o Morbillo, eh, o los trabajadores del Sunda, que están peleando por un aumento salarial, la apertura de paritarias, trabajadores piqueteros que están peleando en contra de la tercerización y la precarización laboral que ningún gobierno ha cortado. Eso es un claro ejemplo de lo que sucede todavía en la provincia de Santa Cruz. Demuestra bueno, que está piola, que
en este caso sea la salud la que esté marcando cuál es el eje de lucha, ¿no? Cuál es la manera de poder encaminarnos a enfrentar el ajuste y a derrotar esta motosierra de Milei que no tiene, que al parecer no tiene un tope, a menos que los trabajadores nos organicemos y lo enfrentemos. Creo que esa es la noticia más preponderante de la semana porque tiene esta característica de que ha demostrado que a Milei hay que enfrentarlo en la calle, hay que enfrentar más allá de cualquier protocolo anti-piquete que quiera imponer Patricia Bullrich o actitud represiva que quiera atemorizar a los trabajadores. Bueno, hay que organizarse, hay que seguir reuniéndose en asambleas, porque esa es la manera de, como decía hace ratito, de enfrentar a Milei. Sobre eso, O sea, me parece Nico, que es... Sí. perdón, es esto que veníamos hablando un poco del Garrahan, a nivel provincial tuvo su repercusión y estuvimos viendo también que en Caleta Olivia hubo una juntada de firmas en el hospital. Sí, acá tuvimos una actividad, igual que allá en Gallegos. Yo fui parte de la actividad acá de Caleta en el Hospital Zonal. Hay algo que nos llamó la atención, porque nosotros vinimos agitando como una actividad del partido en todo el país, esto de donde no haya movilización, bueno, vamos a poner una mesita y a sumar adhesiones con las firmas para defender el Garrahan. Y lo hicimos en medios y en las páginas del partido provincial y local. Y hubo gente que se acercó no a atenderse al hospital, simplemente a firmar la adhesión. Sí. Lo cual nos pareció muy piola, porque comerciantes reconocidos de la ciudad venían a eso, ¿no? Yo vengo a sumarme a adhesión, porque cuando necesité al Garrahan, por una situación familiar, el Garrahan estuvo y respondió a la altura de las expectativas que nosotros teníamos como familia. Con datos, con testimonios personales, venía la gente y nos contaba, mirá, lo que sucede con el Garrahan me parece criminal, gente que admitía, yo voté a este gobierno, voté al gobierno provincial y me ha decepcionado totalmente con esto el año pasado con la educación, este año con la salud, es algo que no se puede permitir. Entonces tuvo una aceptación bastante buena. Acá en determinado momento se hacía fila de pacientes y vecinos que se acercaban al hall del hospital a firmar, porque entendieron que defender al Garrahan hoy es defender la salud pública de todo el país, incluida, lógicamente, la de nuestra provincia. En ese sentido, hablando con trabajadores y trabajadoras del Hospital Zonal, nos comentaban en la situación que están viviendo como laburantes, donde en este hospital falta absolutamente todo. Inclusive han pasado por determinadas acefalías de directorios a lo largo de este año, y eso demuestra que no hay una conducción real de parte del gobierno provincial hacia la solución efectiva de los problemas que tiene hoy en día la provincia en materia de salud. Si faltan médicos, sucede lo mismo que sucede en los hospitales grandes, que prefieren irse por el magro salario a las instituciones privadas o irse inclusive de la provincia. Faltan enfermeros, faltan profesionales de la salud mental y la salud pública en general. Bueno, evidentemente hay una línea conductual que va desde el gobierno nacional hasta el gobierno provincial, de que la salud no es prioridad para la solución de los problemas emergentes de los santacruceños. Eso nos comentaban los profesionales de la salud el día que estuvimos juntando firmas, y lo peor fue que inclusive incentivaban a nuestros compañeros del partido a apoyar, ¿no?, cada lucha que se desarrolla adentro del hospital, porque lo que hoy principalmente necesitan los médicos y enfermeras del Hospital Zonal es un apoyo de la comunidad. Así es, Nico, y estábamos viendo también que esto que tiene que ver con la salud aplica también a lo que está pasando en la Caja de Servicios Sociales. Mencionábamos que hubo acá, se ha empezado una juntada de firmas también por el vocal por los activos, por la situación en la que se encuentra también, que es parte, ¿no?, integral de lo que sucede en los hospitales. La Caja también
que tiene que garantizar la atención médica de la población y sobre todo de los más vulnerables. Sí, totalmente. Vieron que salió esta nueva resolución en la que, o esta medida en la que la caja va a tener una nueva implementación para poder sacar turnos, que se pone un límite inclusive a la hora de definir la cantidad de turnos que los afiliados van a poder solicitar. Se aumenta inclusive el copago de las consultas médicas, que pasó de 4.000 al doble, a 8.000 pesos, si no me equivoco. Uh-huh. Son reclamos en los que esto de las consultas médicas por afiliado no pueden superar los 12, las 12 consultas anuales, tratando de regular y controlar cuánto es el servicio que cada afiliado pueda hacer sobre su obra social. Tiene un rechazo de parte de los vocales, tanto por pasivo como por activo, porque evidentemente hay una situación que no se condice con la realidad. Es decir, ponerle un tope a las consultas médicas por año, en este caso de 12 consultas médicas anuales, determina que una persona que tenga determinada afección o enfermedad terminal no pueda tener mayor consultas porque, nada, al gobierno se le ha ocurrido que más de eso es imposible. Y en ese sentido todavía sigue el reclamo sobre el recorte en el Vademecum, que es un recorte. Hoy hablaba con uno de los jubilados que utiliza la caja, que es un recorte criminal. O sea, que hayan recortado 6.000 medicamentos en el Vademecum, y más que nada teniendo en cuenta que en el invierno, con una ola polar como la que estamos atravesando los patagónicos, es prioritario, por ejemplo, el acceso a la vitamina C, que fue uno de los medicamentos que se va a recortar, que se ha recortado, perdón, evidentemente tiene que ver con esto de que hablaba hace ratito. Hay que achicar el gasto del Estado, pero atacando particularmente a puntos o a sectores de la sociedad que más necesitan una asistencia del Estado, como los jubilados o las personas con determinada enfermedad. Lo cual demuestra esto, que el vaciamiento en la salud hoy en nuestra provincia está quedando en evidencia, porque hay un gobierno provincial que, si bien se embanderó en campaña electoral a la hora de defender la salud y la educación, diciendo que van a ser prioridad durante su gobierno, está demostrando que viene en la misma línea del gobierno de Javier Milei, de atacar a la salud, atacar a la educación y relegar las necesidades urgentes de los santacruceños, en este caso, en materia de salud, a un segundo o tercer plano. No es importante. Lo importante para el gobierno es ver de qué manera puede llegar a presionar o a encontrar algún tipo de alianza con el gobierno nacional en cuanto a los negociados que puedan llegar a tener de acá en adelante. La semana pasada, en la editorial, Miguel hablaba sobre la presión que determinado bloque de gobernadores quiere hacer sobre el gobierno de Javier Milei para que se aumente, por ejemplo, la coparticipación nacional o que se haga un reparto más equitativo de la ANT, ¿no? Estos adelantos del Tesoro Nacional. A esto Milei les responde como perversos en el discurso que tuvo hace unas horas atrás en la rural, pero el gobierno nacional evidentemente se encuentra en una encrucijada, se encuentra en una crisis política, porque por un lado tiene un bloque cerrado de los gobernadores que están presionando al gobierno nacional por un aumento, como decía, en la coparticipación, pero a la vez esperaban que vayan al acto de la sociedad rural a acompañar y apoyar, ¿no? Como un acto como una señal de apoyo a la gobernabilidad. Bueno, en este caso no fue así. No fueron, pasó lo mismo que en Tucumán,
los gobernadores se están haciendo los desentendidos, pero los trabajadores no tenemos que interpretar esto como un apoyo por ejemplo, de Claudio Vidal hacia los santacruceños, sino como una intención de negociar a ver de qué manera puedo sacar determinada ganancia. Y creo que es llamativo el hecho de que el día de ayer Vidal se reúne con ENARSA, la empresa estatal, y con UTE para anunciar la reactivación de la construcción de la represa Jorge Zepernik, que es una de las 2 represas que se construye sobre el río Santa Cruz, que había quedado parada por más de un año por falta de acuerdo del gobierno anterior con estas empresas. Y además se reunió con YPF para que el pasivo ambiental que dejó YPF acá en zona norte, se haga cargo, ¿no? Que era lo que los santacruceños se lo venimos reclamando. Evidentemente muestra determinada alianza con el sector de la burguesía, el sector empresarial, una aceptación de parte del gobierno provincial sobre esta empresa, particularmente YPF. Hola. Se cortó, me parece. A ver. No lo escuchamos, se nos cortó la comunicación. Privados, perdón, Nico, reclamando. Ahí está, ahí recuperamos. Sí, recuperamos. Sí, Nico, te comentamos, bueno, estamos ahí con poquito tiempo para ir cerrando, que nos hagas por ahí el comentario sobre, bueno, esto que estás mencionando de la reactivación de las represas. Sí, decía que Vidal se reunió con la empresa ENARSA para comentar y para anunciar la reactivación de la represa, también con YPF para anunciar la reactivación de la solución de las áreas del pasivo ambiental que había dejado YPF, retrocediendo en chancleta en determinada manera con los dichos anteriores de parte del secretario gremial de CIPGER y del mismo Vidal, calificando a YPF como completamente irresponsable o a ENARSA como alguien que no quería reactivar la cuestión, en sintonía con esto que mencionaba anteriormente, de que el gobierno provincial quiere demostrarle al gobierno nacional determinada condición de diálogo con la burguesía nacional para ver si esto de la coparticipación es un poco más equitativa, lo mismo que lo recaudado por el Tesoro Nacional. Entonces esto los trabajadores santacruceños tienen que mantener alerta, porque lo que se ha aprobado hace una semana en el Senado a favor de los jubilados, un par de pesitos, de los reclamos de la discapacidad, la moratoria provisional, puede estar en tensión o se puede vetar si Milei quiere y Vidal también, ¿no? Porque en este sentido, si se reactivan puede ser también una especie de acuerdo tácito que tenga entre el gobierno nacional y el gobierno provincial para poder llegar a garantizarle la gobernabilidad vetando la ley que se ha aprobado anteriormente por los jubilados. Yo creo que, a modo de cierre, lo que nos parece interesante, hablando de la lucha de los trabajadores del Garrahan y lo que nos queda a los trabajadores de la provincia de Santa Cruz, es demostrar que el Garrahan no está solo, que los trabajadores tenemos que tener la iniciativa de continuar una pelea en defensa de la salud pública, de frenar la motosierra de Milei, como lo demuestran, en este caso los trabajadores del Garrahan. Y desde el Partido Obrero tenemos una orientación que la venimos anunciando y la venimos reclamando hace meses, que es llegar a convocar a todo el movimiento combativo y al movimiento del sindicalismo independiente de la CGT y de la CTA a un gran plenario nacional, que en este caso a nivel nacional se va a realizar el próximo 16 de agosto, para poder unir todas las luchas, enfrentar la motosierra de Milei en la salud pública y enfrentar el ajuste de Vidal ante el tope de paritarias o los aumentos de miseria que le quiere dar a todo el sector estatal y provincial. La manera entonces es unir las peleas, derrotar la precarización laboral a la que sigue sometiendo
el gobierno de Vidal a los trabajadores de la provincia. Perfecto, Nico. Bueno, te agradecemos la editorial, la comunicación. Así que bueno, ahí seguramente nos están llegando los comentarios también para seguir hablando de estos temas. Te mandamos un abrazo y bueno, seguí escuchando el programa que siguen las entrevistas. Gracias, un saludo para ustedes. Abrazos.